Hay preguntas que no llegan para incomodarte, llegan para despertarte, porque cada pensamiento que sostienes, cada emoción que experimentas, cada decisión que tomas, comienza con una conversación. Y la conversación más importante es la que tienes contigo. Soy Ana Núñez y esto es Tu Voz Consciente, un espacio para transformar la manera en la que interpretas la vida. Porque cuando cambia tu voz interior, cambia también la huella que dejas en el mundo. Quiero comenzar esta conversación haciéndote una pregunta, pero no quiero que la respondas todavía. Solo quiero que la guardes contigo, que la dejes acompañarte mientras avanzamos. ¿Cuántas personas han pasado por tu vida sin que realmente les hayas dado la oportunidad de mostrarte quiénes eran? Tal vez fue alguien que vestía de una manera que no te gustaba, alguien que hablaba diferente, alguien demasiado serio, demasiado tímido, demasiado joven o demasiado grande, alguien que no estudió en una institución reconocida, que no tenía el puesto que tú considerabas importante, que no parecía tener experiencia o que simplemente no cumplía con la imagen que tú esperabas encontrar. No estoy diciendo que hayas querido hacerle daño. Probablemente ni siquiera fuiste consciente de lo que sucedió. Solamente miraste, escuchaste unas cuantas palabras, observaste algunos detalles y en cuestión de segundos, tu mente tomó una decisión. Es arrogante, es irresponsable, no tiene capacidad, no es de confianza, no tiene nada que aportarme, no es para mí. Y quizás seguiste con tu vida, sin volver a preguntarte si aquello que pensaste era verdad, porque hay algo que los seres humanos hacemos con una facilidad extraordinaria. Tomamos una pequeña cantidad de información y con ella construimos una historia completa. Creemos que estamos observando a una persona, cuando muchas veces estamos observando nuestras propias conclusiones. Imagina esta escena. Mañana debes contratar a alguien para ocupar un puesto importante dentro de tu empresa. Llegan dos personas a la entrevista. La primera entra con paso firme, viste un traje impecable. Sus zapatos están perfectamente limpios. Su currículum tiene un diseño profesional. Habla con seguridad, mira directamente a los ojos. Cada respuesta parece precisa, cada movimiento parece estar bajo control. Produce una excelente primera impresión. Unos minutos después, entra la segunda persona. Lleva la ropa sencilla, carga una mochila que ya tiene varios años. Se nota nerviosa, habla despacio. Por momentos busca las palabras. No estudió en la universidad más prestigiosa. Su currículum no tiene el mejor diseño. Y cuando le haces una pregunta difícil, guarda silencio antes de responder. Si tuvieras solamente 30 segundos para elegir, ¿a quién contratarías? No necesitas decirlo en voz alta. Solo observa aquello que sucedió dentro de ti. Tal vez su mente ya se inclinó por una de las dos personas y lo hizo antes de conocer su experiencia real, antes de verla resolver un problema, antes de descubrir cómo trabaja bajo presión, antes de saber cómo trata a los demás, antes de conocer su historia. Tu cerebro comenzó a elegir mucho antes de tener toda la información. No porque seas una mala persona, no porque quieras excluir a alguien, no porque tengas la intención de ser injusto, sino porque así funciona la mente humana. Necesita clasificar, organizar, comparar.
etiquetar, concluir, porque permanecer sin una respuesta le produce incomodidad. Y aquí aparece una pregunta que quizá no sea tan sencilla de responder. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida han sido tomadas por la realidad? ¿Y cuántas fueron tomadas por una historia que construiste rápidamente sobre ella? Porque esta historia no decide solamente a quién contratas, también puede decidir a quién escuchas, a quién ignoras, con quién haces negocios, a quién invitas a tu vida, en quién confías, de quién te alejas, a quién admiras y a quién consideras incapaz, sin haberle dado siquiera la oportunidad de demostrar lo contrario. Durante muchos años hemos repetido una frase: las primeras impresiones son las que cuentan. Y sí, las primeras impresiones existen, aparecen, nos producen sensaciones, nos alertan, nos orientan. Pero una primera impresión es exactamente eso, la primera, no la definitiva, no la completa y muchas veces no toda la verdad. Imagina que tomas un libro, miras únicamente su portada, lees el título, observas la imagen, lo cierras y dices: ya sé de qué se trata. Suena absurdo y, sin embargo, eso mismo hacemos todos los días con las personas. Las observamos durante unos segundos, escuchamos 2 o 3 frases, vemos cómo se visten, cómo caminan, cómo pronuncian algunas palabras, dónde viven, qué trabajo tienen, qué automóvil conducen, y creemos que ya conocemos toda la historia. Pero las personas no somos portadas, somos capítulos, contradicciones, experiencias, miedos, aprendizajes, pérdidas, sueños, errores, batallas que nadie vio. Somos bibliotecas completas y pocas veces alguien se queda el tiempo suficiente para leer más allá del primer capítulo. Quizá por eso algunas de las oportunidades más importantes de nuestra vida llegan con una apariencia distinta de la que habíamos imaginado. Tal vez el mejor colaborador no llegó con el currículum más elegante. Tal vez la persona que puede enseñarte algo importante no tiene el reconocimiento que esperabas. Tal vez una gran amistad comienza con alguien que, al principio, te pareció completamente diferente a ti. Tal vez una oportunidad extraordinaria llega vestida de sencillez. Y ahora quiero dejarte otra pregunta. No la respondas todavía. Solo permite que se quede contigo. ¿Qué personas importantes pudieron haber pasado frente a ti mientras tú solamente mirabas la portada? Hay algo que quizá nunca nos enseñaron y, sin embargo, influye en muchas de las decisiones que tomamos todos los días. Nuestra mente no fue diseñada para detenerse a descubrir toda la verdad. Su prioridad original fue ayudarnos a sobrevivir. Hace miles de años, cuando un ser humano escuchaba un ruido entre los árboles, no podía centrarse a analizar tranquilamente todas las posibilidades. No podía decir: voy a esperar a tener suficiente evidencia antes de reaccionar. Tenía que decidir: ¿corro? ¿Me escondo? ¿Me defiendo? ¿Permanezco aquí? Esperar a tener toda la información podía costarle la vida. Así que el cerebro desarrolló una capacidad extraordinaria: aprender a completar los espacios vacíos, tomar unos cuantos datos, compararlos con experiencias anteriores y producir rápidamente una conclusión. Ese mecanismo permitió que nuestra especie sobreviviera
El problema es que seguimos utilizando el mismo sistema. Aunque las circunstancias hayan cambiado, ya no vivimos rodeados de los mismos depredadores, pero seguimos rodeados de situaciones que nuestra mente necesita interpretar y, especialmente, vivimos rodeados de personas. Entonces el cerebro hace lo que sabe hacer, escucha una frase y completa el resto, ve una expresión y le atribuye una intención, observa una forma de vestir y construye una personalidad, escucha un apellido y supone una historia, sabe en qué escuela estudió alguien y cree conocer su capacidad. Nuestra mente no tolera fácilmente los espacios vacíos. Prefiere una explicación incompleta antes que permanecer sin respuesta. Y esta es una idea importante. Muchas veces el cerebro prefiere equivocarse con seguridad antes que quedarse en la incertidumbre. En psicología se utiliza una palabra para describir algunos de estos atajos mentales. Heurísticos. Puede parecer una palabra complicada, pero representa algo completamente cotidiano. Los heurísticos son caminos rápidos que nuestra mente utiliza para tomar decisiones sin analizar toda la información disponible. Nos ayudan a ahorrar tiempo, esfuerzo, energía. Y en muchas situaciones son útiles. El problema comienza cuando olvidamos que se trata de un atajo y confundimos una conclusión rápida con una verdad absoluta. Pensemos en algo sencillo. Imagina que viajas por primera vez a una ciudad. Antes de llegar, varias personas te dicen: ten mucho cuidado con ese barrio. Ahí vive gente peligrosa. No te detengas. No hables con nadie. Nunca has estado ahí. No conoces a ninguna persona que viva en ese lugar. No te ha sucedido nada. Pero cuando finalmente pasas por sus calles, tu cuerpo ya está en alerta. Observas cada movimiento, interpretas cada mirada. Si alguien se acerca, piensas que quiere hacerte daño. Si alguien habla fuerte, sientes que está comenzando un problema. Si ves a varias personas reunidas, imaginas un riesgo. ¿Estás viendo realmente el barrio o estás viendo la historia que te contaron antes de llegar? La idea que recibiste se convirtió en un filtro y ahora todo lo que observas pasa a través de ese filtro. No estás buscando descubrir qué sucede, estás buscando señales que confirmen lo que ya creías. Eso es profundamente humano, porque a nuestro cerebro le gusta sentirse coherente. Necesita pensar que su interpretación tiene sentido. Y cuando ya ha formado una opinión, comienza a seleccionar aquello que lo confirma. Imagina que alguien te dice: no confíes en esa persona. No te explica por qué, no te ofrece pruebas, no te cuenta una experiencia completa. Solo deja esa frase dentro de ti. No confíes. Días después conoces a esa persona y sin darte cuenta, tu atención empieza a buscar señales. Si sonríe poco, piensas que es fría. Si habla demasiado, piensas que quiere manipularte. Si habla poco, piensas que oculta algo. Si llega 5 minutos tarde, piensas que es irresponsable. Si hace una pregunta personal, piensas que es entrometida. Si no pregunta nada, piensas que no tiene interés. Observa lo complicado de la situación. Haga lo que haga, tu mente puede convertirlo en una prueba de la conclusión que ya había adoptado. Eso es el sesgo de confirmación, la tendencia a prestar más atención a aquello que respalda nuestras creencias, mientras ignoramos
minimizamos o justificamos la información que podría cuestionarlas. Y esto no ocurre solamente cuando juzgamos a una persona. Sucede con nuestras ideas sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre las generaciones, sobre las ciudades, sobre las profesiones, sobre nosotros mismos. Alguien dice, los jóvenes ya no quieren trabajar. Y a partir de ese momento, cada joven que llega tarde se convierte en una prueba, pero los cientos que trabajan, estudian, emprenden y sostienen a sus familias pueden pasar desapercibidos. Otra persona dice, la gente con dinero es arrogante y cada vez que conoce a alguien exitoso que se comporta con distancia, lo recuerda. Pero cuando encuentra una persona generosa, respetuosa y sencilla, piensa que es una excepción. Alguien cree, nadie me escucha y cada interrupción se convierte en una herida. Cada conversación en la que no recibe atención completa se queda grabada durante días. Pero cuando una persona escucha con presencia, cuando alguien le pregunta ¿cómo se siente?, cuando recibe tiempo, interés y atención, tal vez no lo registra con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque esa experiencia no coincide con la historia que ya llevaba adentro. No siempre buscamos la verdad. A veces buscamos sentir que tenemos razón. Y esta idea puede resultar incómoda, porque todos queremos pensar que nuestras opiniones son objetivas, que vemos las cosas como realmente son, que nuestras conclusiones son producto de un análisis racional, pero muchas de nuestras opiniones comenzaron mucho antes de que tuviéramos la oportunidad de comprobarlas. Algunas fueron heredadas, otras fueron aprendidas, otras nacieron de una sola experiencia y otras simplemente fueron repetidas tantas veces que terminaron pareciendo verdades. Por eso quiero preguntarte, ¿cuántas de las opiniones que hoy consideras tuyas realmente nacieron de tu propia experiencia? ¿Cuántas te enseñaron? ¿Cuántas escuchaste en tu familia? ¿Cuántas absorbiste del lugar donde creciste? ¿Y cuántas nunca te has detenido a cuestionar? Las primeras impresiones hablan de la otra persona, pero también hablan de nuestros filtros, de lo que hemos aprendido, de lo que tememos, de lo que valoramos, de aquello que relacionamos con el éxito, con el peligro, con la confianza, con el amor, con la capacidad. Por eso, dos personas pueden conocer al mismo individuo y formar impresiones completamente diferentes. Una puede decir, es una persona muy segura, y la otra, es arrogante. Una puede pensar, es reservada, y la otra, es antipática. Una puede decir, es prudente, y la otra, no tiene iniciativa. El comportamiento observado puede ser el mismo. Lo que cambia es la historia desde la cual cada persona lo interpreta. No siempre vemos a las personas como son. Muchas veces las vemos como somos, como tememos o como aprendimos a mirar. Existe otro fenómeno que influye profundamente en nuestras primeras impresiones. Se conoce como efecto halo. Sucede cuando una característica positiva de una persona hace que automáticamente le atribuyamos muchas cualidades positivas, aunque no tengamos evidencia. Por ejemplo, una persona nos parece atractiva y asumimos que también es inteligente, se expresa con seguridad y suponemos que conoce el tema, viste elegantemente y concluimos que es responsable, estudió en una institución reconocida y damos por hecho que será competente, tiene muchos seguidores y pensamos que debe tener razón. Una sola característica ilumina todo lo demás,
como si colocáramos un halo alrededor de la persona. Pero también existe el proceso contrario. Una característica que no nos gusta puede oscurecer toda nuestra percepción. Una forma de vestir, un error, un acento, una expresión seria, una profesión, una colonia, una edad. Y entonces dejamos de evaluar a la persona por lo que hace y comenzamos a interpretar desde el atributo que llamó nuestra atención. Regresemos por un momento a la entrevista de trabajo. La primera persona parecía segura, pero ¿seguridad significa capacidad? La segunda parecía nerviosa, pero ¿estar nervioso significa no tener talento? Quizá la primera persona aprendió a presentarse muy bien. Tal vez ha acudido a muchas entrevistas. Sabe qué responder, sabe cómo sentarse, sabe cómo sonreír. Y todo eso puede ser valioso, pero todavía no demuestra cómo resolverá un conflicto, cómo tratará al equipo, cómo reaccionará frente a un error, o si podría sostener sus decisiones cuando las cosas se compliquen. La segunda persona quizá no domina el escenario de una entrevista. Tal vez no ha tenido muchas oportunidades. Puede sentir miedo, puede venir de un entorno en el que nadie le enseñó a hablar de sus logros, pero podría tener una capacidad extraordinaria para aprender, para resolver, para escuchar, para perseverar, para ver posibilidades que otros no ven. No estoy diciendo que necesariamente debamos elegir a la segunda persona. Lo que quiero decir es que ninguna de las dos puede ser conocida en 30 segundos. La apariencia ofrece información, pero no ofrece toda la información. La seguridad comunica algo, pero no lo comunica todo. La experiencia importa, la preparación importa, pero ninguna característica aislada debería convertirse automáticamente en toda la historia, porque confundimos apariencia con capacidad, seguridad con conocimiento, prestigio con talento, silencio con ignorancia, sencillez con falta de ambición y simpatía con bondad. Cuando juzgas únicamente por la portada, corres el riesgo de cerrar el libro que podía cambiar tu historia. Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona la mente, pero quiero llevar esa conversación a otro lugar, porque juzgar demasiado rápido no es solamente un error de percepción, también tiene un costo. A veces el costo es evidente. Una contratación equivocada, un negocio rechazado, una colaboración que no sucedió, pero otras veces el costo es invisible. Nunca llegamos a saber qué perdimos. Imagina una mujer que todos los días compra fruta en el mismo mercado. En uno de los puestos trabaja una señora de ropa sencilla. Habla poco, no utiliza palabras técnicas, no tiene estudios universitarios. La clienta la considera amable, pero nunca imagina que pueda tener algo importante que enseñarle. Un día, mientras conversa por teléfono, la clienta habla preocupada sobre un problema en su negocio. No sabe cómo organizar los pedidos. Los productos se retrasan. Los clientes comienzan a reclamar. Y la señora del mercado, después de escucharla durante algunos minutos, le dice: tal vez el problema no es que tenga muchos pedidos. Tal vez el problema es que los está organizando según van llegando y no según el tiempo que necesita para entregarlos. La mujer se queda en silencio. Aquella observación sencilla resuelve algo que lleva semanas tratando de entender. Después descubre que la señora había administrado durante muchos años un negocio familiar, que había organizado inventarios,
proveedores, compras, entregas, personas. No hablaba con términos empresariales, pero conocía profundamente la operación. ¿Cuántas veces confundimos una manera sencilla de expresarse con falta de conocimiento? ¿Cuántas veces el talento ha estado frente a nosotros, pero no tenía la apariencia que asociábamos con el talento? Ahora imagina otra historia. Dos jóvenes coinciden durante varios años en la misma escuela. Una de ellas es seria, habla poco, durante los descansos suele permanecer sola. Alguien comenta, es muy sangrona. La frase comienza a circular. Nadie recuerda exactamente quién la dijo, pero poco a poco la mayoría deja de acercarse. Cuando ella permanece en silencio, piensan que se siente superior. Cuando no asiste a una reunión, creen que no quiere convivir. Cuando camina sola, la interpretan como rechazo. Años después, una de aquellas compañeras vuelve a encontrarla. Conversan y descubren que no era arrogante, era tímida. Le costaba iniciar conversaciones. Tenía miedo de ser rechazada, mientras los demás interpretaban su silencio como superioridad. Ella interpretaba la distancia de los demás como una confirmación de que no era aceptada. Dos historias distintas, dos personas protegiéndose, dos grupos creyendo conocer la verdad. Y una amistad que quizá pudo haber comenzado muchos años antes. ¿Cuántas amistades nunca comenzaron porque alguien nos entregó una opinión antes de que conociéramos a la persona? ¿Cuántas relaciones terminaron antes de empezar? ¿Cuántas conversaciones nunca sucedieron? ¿Cuántas personas permanecieron solas mientras los demás confundían su miedo con la indiferencia? Pensemos ahora en una situación cotidiana. Entras a una cafetería. Quien te atiende parece distraído. No sonríe, tarda un poco más de lo normal y piensas, qué mal servicio. Tal vez tienes razón, tal vez simplemente no está haciendo bien su trabajo, pero también podría estar atravesando el peor día de su vida. Tal vez recibió una noticia difícil, tal vez no durmió, tal vez está cuidando a alguien enfermo. Tal vez lleva horas atendiendo personas y tratando de sostenerse. No se trata de justificar cualquier comportamiento, ni de negar lo que sucede. Si el servicio fue deficiente, fue deficiente. El hecho no desaparece. Pero una cosa es nombrar lo que ocurrió y la otra muy diferente, convertir un momento en la identidad completa de una persona. Hoy no me atendió bien. Es una observación. Es una persona irresponsable. Es una sentencia. Y las sentencias cierran puertas, cierran conversaciones, cierran posibilidades. Porque cuando creemos que ya sabemos quién es alguien, dejamos de sentir curiosidad. Ya no preguntamos, ya no escuchamos, ya no descubrimos. Quizá ese sea uno de los mayores costos de juzgar demasiado rápido. Perdemos la capacidad de sorprendernos. Creemos que conocemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros. Y un día dejamos de preguntarles qué piensan, porque suponemos que ya conocemos la respuesta. Dejamos de preguntarles qué sienten, porque creemos saberlo. Dejamos de observar sus cambios, porque seguimos relacionándonos con una versión antigua de ellos. Tal vez tu hijo ha cambiado, pero tú continúas mirándolo como el adolescente irresponsable que fue hace años. Tal vez tu pareja está intentando expresarse de una forma distinta, pero tú sigues escuchando
todas las discusiones anteriores. Tal vez un colaborador ha madurado, pero sigues asignándole tareas pequeñas porque una vez se equivocó. Las personas cambian, aprenden, se reconstruyen, pero nuestras etiquetas pueden quedarse congeladas. Y a veces no permitimos que alguien nos muestre en quién se ha convertido, porque seguimos reaccionando ante quién fue. ¿Qué persona de tu vida podría estar intentando mostrarte una versión diferente de sí misma mientras tú continúas mirando una historia antigua? Hasta ahora hemos hablado de las etiquetas que ponemos sobre los demás, de las historias que inventamos cuando todavía no conocemos a alguien, de la manera en que una primera impresión puede convertirse en una sentencia. Pero hay una etiqueta mucho más peligrosa, la que colocamos sobre nosotros mismos. Porque hay una persona a la que has observado, evaluado y juzgado durante mucho más tiempo que a cualquier otra. Tú, quizá alguna vez intentaste algo y no salió como esperabas. Hablaste frente a un grupo y te equivocaste. Presentaste una idea y no fue aceptada. Iniciaste un proyecto y no funcionó. Confiabas en alguien y te decepcionó. Tomaste una decisión que después lamentaste. Aquello ocurrió una vez o quizá varias veces, pero después tu mente construyó una conclusión. No soy buena hablando, no tengo talento, no sé elegir, no nací para dirigir, no soy suficientemente inteligente, no tengo disciplina, siempre arruino las cosas, nunca termino lo que empiezo. Un acontecimiento se convirtió en una identidad, un error se convirtió en una definición, un momento difícil se convirtió en una descripción permanente de quién eres. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Y si esa historia también fuera una primera impresión? Una impresión que construiste sobre ti en un momento de miedo, dolor o inexperiencia y que nunca volviste a cuestionar. Tal vez cuando eras pequeña levantaste la mano para responder algo en clase. Te equivocaste. Alguien se rió. Sentiste vergüenza y decidiste, no soy buena para hablar frente a los demás. Años después ya no recuerdas con claridad lo que sucedió, pero sigues evitando hablar. Sigues pensando que no puedes. Sigues interpretando cada nervio como evidencia. Y cada vez que surge una oportunidad, la historia vuelve a aparecer. No lo hagas. No estás preparada. Vas a equivocarte. La niña, el niño tuvo una experiencia difícil, pero el adulto continúa viviendo desde la conclusión de aquella experiencia que construyó en su niñez. Quizá alguien te comparó, te dijo que eras distraída, que eras lenta, que eras demasiado sensible, que no tenías carácter, que nunca terminabas nada, que no eras capaz como otra persona. Y con el paso del tiempo, dejaste de recordar que aquello había sido la opinión de alguien. Comenzaste a escucharlo como si fuera tu propia voz. Y así se construyen muchas identidades. No nacemos diciendo, no soy suficiente. Aprendemos a repetirlo. No nacemos pensando, no merezco que me escuchen. Algo ocurrió, alguien habló, alguien se fue, alguien criticó, alguien no supo reconocer lo que necesitábamos y nuestra mente intentó explicar lo sucedido. El problema no fue que construyera una explicación,
El problema fue que terminamos viviéndola como una verdad. Tal vez tú también has juzgado por tu apariencia, por tu edad, por tu historia, por el lugar del que vienes, por no tener determinados estudios, por no haber comenzado antes, por no haber cambiado de dirección, por no parecerte a las personas que admiras. Tal vez has pensado, ya es demasiado tarde, no tengo la imagen correcta, no tengo la voz, no tengo los contactos, no tengo la experiencia, no soy como ellos. Y quizá, sin darte cuenta, te has descartado a ti mismo antes de presentarte a la oportunidad. Eso es importante. Muchas oportunidades no se pierden porque alguien más nos rechaza. Se pierden porque nosotros mismos nos rechazamos antes. No levantamos la mano, no hacemos la llamada, no enviamos la propuesta, no iniciamos la conversación, no compartimos la idea, no damos el paso. No porque sepamos que no funcionará, sino porque una historia antigua nos convenció de que ya conoce el resultado. La mente dice, no eres bueno para esto. Y en lugar de preguntarnos de dónde viene esa conclusión, la obedecemos. Hasta ahora hemos hablado de juzgar a los demás en 30 segundos. Pero, ¿cuánto tiempo llevas juzgándote con información incompleta? Quizá cometiste un error, pero eso no significa que seas un error. Quizá algo no funcionó, pero eso no significa que nunca funcionará. Quizá no estabas preparado antes, pero no eres la misma persona hoy. Quizá tuviste miedo, pero el miedo no es una descripción de tu capacidad. Una experiencia habla de un momento, no necesariamente habla de toda tu vida. Lo primero que viste en ti también puede no ser toda la verdad. Llegamos a este punto, podríamos decir, entonces no debemos juzgar, pero no quiero decirte eso, porque juzgar es una función natural de la mente. No desaparece solamente porque sepamos que existe. No podemos evitar que aparezca una primera impresión. Lo que sí podemos hacer es aprender a no convertirla inmediatamente en una sentencia. No necesitas pelear con tu mente, necesitas observarla, escuchar la historia que comienza a construir y antes de reaccionar, crear un pequeño espacio. Para recordar ese espacio, quiero proponerte una sola palabra: detente. No significa que debas paralizarte. Significa que puedes detener durante unos segundos la historia automática antes de tratarla como una verdad. Detente. Detecta el juicio. Lo primero es reconocer qué está diciendo tu mente. Parece irresponsable. Seguro no sabe. Es una persona arrogante. No va a funcionar. No soy capaz. No necesitas sentir culpa para pensarlo. Tampoco tienes que negarlo. Solo nombrarlo. Estoy formando una impresión. Estoy suponiendo algo. Mi mente está construyendo una historia. Cuando nombras el juicio, deja de operar completamente en automático. Ya no eres únicamente la persona que piensa, también eres la persona que observa lo que está pensando. Pregúntate, ¿qué sé realmente? ¿Qué ocurrió objetivamente? ¿Qué información tengo? ¿Y qué parte estoy completando? Por ejemplo, llegó 10 minutos tarde. Eso es un hecho. Es una persona irresponsable. Eso es una interpretación. No respondió mi mensaje. Eso es un hecho. Está enojada conmigo. Esa es una historia posible, pero no necesariamente la única. Me equivoqué durante la presentación.
Eso es un hecho. No sirvo para hablar en público. Eso es sentencia. Separar el hecho de la interpretación no elimina lo sucedido, pero evita que una situación se convierta en toda una identidad. En lugar de preguntar, ¿por qué es así? Pregunta, ¿qué más podría estar ocurriendo? En lugar de decir, no le importó, pregunta, ¿qué información me falta? En lugar de pensar, no tengo capacidad, pregunta, ¿qué habilidad necesito desarrollar? En lugar de concluir, ¿es arrogante? Pregunta, ¿podría estar nervioso o nerviosa, protegiéndose o simplemente ser reservado o reservada? Cambiar la pregunta no significa inventar una explicación positiva, significa reconocer que puede existir más de una interpretación. Muchas historias se deshacen con una pregunta. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué sucedió? ¿Qué necesitabas? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué experiencia tienes? Preguntar requiere valentía, porque al preguntar corremos el riesgo de descubrir que nuestra historia era incorrecta, pero también abrimos la posibilidad de conocer realmente a la persona. Escuchar no es esperar nuestro turno para responder, es suspender durante algunos minutos la necesidad de tener razón. Vuelve a lo concreto, a lo observable, a aquello que realmente ocurrió. No digas, nunca me escuchas. Mejor di, mientras hablaba, miraste varias veces el teléfono. No digas, eres irresponsable. Di, el trabajo se entregó después de la fecha acordada. No digas, soy un fracaso. Di, este proyecto no tuvo el resultado que esperaba. Los hechos pueden atenderse, las etiquetas, en cambio, solo condenan. Tal vez sea uno de los pasos más difíciles, aceptar que todavía no sabes. No sabes por qué alguien actuó así. No sabes si esa persona será capaz. No sabes si una relación funcionará. No sabes si el proyecto tendrá éxito. No sabes todavía cuál es toda la historia. La mente quiere cerrar rápidamente, pero la conciencia puede permanecer un poco más en la pregunta. Puede decir, aún no tengo suficiente información. Y eso también es una respuesta. No necesitas comprenderlo todo inmediatamente. A veces conocer a una persona requiere tiempo. A veces conocerte a ti misma también. Después de observar, examinar, preguntar, escuchar y reconocer lo que todavía no sabes, puedes elegir. No desde el impulso, no desde la etiqueta, no desde una historia heredada, sino desde una comprensión más amplia. Tal vez decidas confiar, tal vez decidas no hacerlo, tal vez elijas acercarte, tal vez pongas un límite, tal vez contrates a la persona, tal vez concluyas que no tiene perfil. Ser consciente no significa aceptar todo, no significa ignorar señales, no significa justificar comportamientos dañinos. Significa tomar decisiones con más información y menos automatismos, porque una cosa es establecer un límite después de observar la realidad y otra muy diferente, cerrar una puerta basándose únicamente en lo que imaginaste. Detente, detecta el juicio, examina la evidencia, transforma la pregunta, escucha antes de concluir. Nombra el hecho, tolera la incertidumbre, elige cómo responder. No necesitas utilizar todos los pasos cada vez. A veces bastará con una sola pregunta.
¿Qué otra explicación podría existir? Esa pregunta no borra tu intuición, no elimina tu experiencia, no te obliga a confiar, solo abre una ventana antes de cerrar definitivamente la puerta. Quiero regresar por última vez a la entrevista de trabajo. Las personas siguen esperando una decisión. La primera llegó con seguridad, con experiencia, con una presentación impecable. La segunda llegó con nervios, con ropa sencilla, con un currículum menos llamativo. Pero ahora, en lugar de decidir en 30 segundos, haces algo diferente. Les presentas un problema real. Les das tiempo para analizarlo. Las escuchas. Observas cómo formulan preguntas, cómo responden cuando no saben algo, cómo reciben una observación, cómo tratan a las personas que encuentran en el camino. Y quizá descubres que la primera persona es tan capaz como parecía, que su seguridad está respaldada por experiencia, que puede aportar mucho. O quizá descubres que la segunda persona, aquella que parecía insegura, tiene una forma extraordinaria de observar los detalles, que escucha antes de hablar, que comprende a los demás, que aprende rápidamente, que propone una solución que nadie había considerado. Tal vez cualquiera de las dos sea la persona adecuada. La diferencia es que ahora la decisión no nació solamente de una portada, nació de la oportunidad de conocer algunas páginas más. Y eso es lo que quiero dejar contigo. No la obligación de pensar bien de todas las personas, no la idea de que todas las primeras impresiones están equivocadas, no una invitación a ignorar tu intuición, solo una posibilidad que antes de convertir una impresión en una verdad, te permitas mirar una vez más. Porque detrás de una apariencia puede existir una historia que todavía no conoces. Detrás del silencio puede haber miedo. Detrás de la seguridad puede haber años de preparación. Detrás de la sencillez puede existir una enorme capacidad. Detrás de un error puede haber alguien aprendiendo. Detrás de una respuesta fría puede existir una batalla que nunca has visto. Y también detrás de la versión que has construido sobre ti, puede existir una persona que todavía no has terminado de descubrir. Tal vez no eres incapaz, tal vez no estabas aprendiendo, tal vez no eres débil, tal vez has tenido que sostener mucho durante mucho tiempo, tal vez no llegaste tarde, tal vez apenas estabas comenzando desde un lugar más consciente, tal vez no te falta talento, tal vez te ha faltado la oportunidad de mirarte sin las etiquetas que otros colocaron sobre ti. Las personas no somos una sola experiencia, no somos un error, no somos una opinión, no somos la ropa que llevamos, el puesto que ocupamos, la escuela de la que venimos, la forma en la que hablamos, ni el peor día de nuestra vida. Somos historias en movimiento, personas aprendiendo, cambiando, intentando, reconstruyéndose. Y quizá mirar conscientemente significa recordar algo muy sencillo, que siempre puede existir una parte de la historia que todavía no vemos. Mañana vas a encontrarte con alguien, tal vez en una oficina, en una tienda, en una reunión, en una llamada, en tu propia casa. Quizás será una persona desconocida o alguien que lleva muchos años formando parte de tu vida. Durante unos segundos, tu mente hará lo que siempre ha hecho. Observará algunos detalles, buscará experiencias anteriores, intentará decirte rápidamente quién es esa persona. No necesitas pelear con tu mente, no necesitas obligarte a cambiar de opinión. Solo observa la historia que comienza a construir.
Y después, hazte una pregunta. ¿Estoy viendo realmente a esta persona? ¿O estoy viendo la historia que mi mente construyó sobre ella? Porque lo primero que ves, rara vez, es toda la verdad. Gracias por regalarte este momento. Si esta conversación resonó contigo, compártela con alguien que hoy necesite escucharla. Porque una conversación puede cambiar un día. Una idea puede cambiar una decisión. Y una nueva forma de interpretar la vida puede cambiar un destino. Soy Ana Núñez. Gracias por acompañarme en tu voz consciente. Porque el mundo necesita más voces conscientes. Que tu huella sea tu mejor mensaje.